Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y sean bienvenidos a el capítulo número 16 de esa segunda temporada. Ya estamos en el sexto episodio de la temporada 2. Ya hemos avanzado ya para esa segunda mitad de la temporada. Les agradezco a todos como siempre, mis queridos escuchas de este podcast y seguidores, que estén ahí apoyando y que me regalen un poquito de su tiempo para poder escuchar estas historias que tanto les gustan. Bueno, estamos llegando ya a esta mitad del mes de octubre. Entonces me puse a estar reflexionando cuál debía ser la historia que debía seleccionar para este día. Entonces llegaron así, estuve viendo también las noticias, recordando un poco de las cosas que han pasado últimamente. Y este es un mes con muchos altibajos, ¿no? Entonces, hace unos días, el 7 de octubre para ser exactos, se cumplió un año del inicio de las hostilidades entre el ejército israelí contra el pueblo palestino. Si ustedes recordarán, hace un año, el 7 de octubre del 2023, un grupo armado hizo una irrupción dentro del territorio israelí y desde entonces el gobierno israelí decidió que pues lo más correcto era hacer un genocidio, claro que sí. Entonces, desde hace un año está ocurriendo un genocidio en territorio palestino. El pueblo palestino está atrapado, están rodeados, la gente que está en la franja de Gaza está en un sitio. Se encuentran rodeados por el ejército israelí, que los bombardea sin descanso, están atacando la ciudad y bueno, tratan de sobrevivir como pueden. Entonces, la situación dentro de la franja de Gaza y también ahora en Cisjordania, que es el otro territorio palestino que queda, también están sufriendo mucho el ataque, pero como si eso no fuera suficiente, gracias a que en este momento Israel goza de toda la impunidad posible a su antojo, pues también está bombardeando otros países en la zona. También ya inició la invasión del Líbano, tratando de ampliar su zona de seguridad. Y está matando mucha gente en el Líbano. También está bombardeando Siria, Yemen, zonas hasta en Irak, porque supuestamente hay células terroristas, aunque el otro país es el que está sembrando el terror, ¿no? Y al mismo tiempo también tiene un conflicto parcialmente abierto, de manera, digámosle así, como una guerra de baja intensidad contra Irán, porque no han peleado de manera directa todavía, siguen manteniéndose peleando a través de terceros. Entonces, ahí continúa, y ese mismo panorama de impunidad y de cómo un grupo todopoderoso con la ayuda de otros países europeos puede hacer lo que quiera, inclusive con el apoyo principal de Estados Unidos, porque hay que decirlo. Israel puede cometer este genocidio y mantenerse impune hasta ahora, porque si hay algo para lo que ha demostrado, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, es que sirve para dos cosas, para nada y para nada, ¿no? Entonces, en ese mismo panorama, en ese mismo esquema, me puse a recordar una historia que me gustó mucho y que quise traer a colación para este episodio. El capítulo de esta semana se llama Las Madonas del Hermitage. Quisiera hacer un paréntesis previo a hacer la explicación. Esta historia es una novela que hice la adaptación de la adaptación. Aquí hay una versión de una autora estadounidense que se llama Las Musas del Hermitage. Y en esa novela de la escritora estadounidense cuenta la historia de una mujer que sobrevivió al sitio que vivieron los pobladores en Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de parte de las fuerzas alemanas y la ayuda multinacional, porque había muchos países que estaban atacando a la Unión Soviética. O sea, a veces ya se nos olvida y pensamos que nada más eran los malvados alemanes. Pero no, había muchos países que estaban del lado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y luego se cambiaron de bando y mágicamente ya se volvieron los buenos, ¿no?
pero en la historia que leí, la novela, que me agradó en una parte, en la esencia, en lo que cuenta de su historia con respecto a lo que vive del sitio. Lo demás de la novela, pues puede que esté bien, no lo sé. Pero como siempre he pensado, también la literatura es de gustos, ¿no? Y desde la perspectiva de la autora, lo más importante en su novela era el tema de cómo iba relacionando algunos hechos del pasado, pero lo primordial era una boda a la que iba a acudir esa señora en el presente, ya en Estados Unidos. No lo sé, pero para mí el tema principal, el fuerte, era el tema del sitio. Entonces, rescaté eso, tomé algunos elementos y tuve que reescribir la historia porque no me había satisfacido lo que venía marcado en esa novela. Entonces, eso fue lo que me llevó a producto de elaborar este cuento que tengo para todos ustedes, que se llama Las Madonas del Hermitage. Y precisamente, como les estoy anticipando, pues se trata de esta parte de la historia de un sitio. Pero, pero no sé si todos ustedes saben o me están entendiendo qué cosa es el Hermitage y dónde queda Leningrado, ¿no? O dónde quedaba Leningrado. Entonces, antes de comenzar con el cuento, quisiera darles un poco de contexto para que vayan entendiendo la parte de lo que estoy relacionando con lo que están viviendo en la actualidad las personas que están sufriendo el genocidio en Palestina, ¿sí? Entonces, quisiera decirles un poco de introducción y ya finalmente comenzamos con la historia. Bueno, primero quiero que ustedes sepan que aquí nos vamos a dar un viaje hacia Rusia, ¿no? Así que, Privyet, diríamos en ruso, hola, y vamos a comenzar. Dice, el Hermitage es un museo que se localiza en la ciudad de San Petersburgo. Es una ciudad que se encuentra frente a la costa del Mar Báltico. Es una de las ciudades más importantes de Rusia y está llena de cultura. Aunque desde su fundación han existido naciones que han intentado destruir esta bella ciudad. El Hermitage es un museo que está compuesto por 6 edificios, siendo el Palacio del Invierno su edificio principal a las orillas del río Nevá, el cual podemos ver siempre como una imagen icónica de esta ciudad. Pero ¿cómo nació la idea de volverlo museo? Bueno, todo empezó con una mujer llamada Catalina la Grande, quien en 1764 decidió que junto al Palacio de Invierno tenía que haber un lugar donde ella y la familia real pudieran ver una colección de arte que acababan de comprar y que ya no cabía en el palacio. Así que decidió mandar a construir un edificio justo al lado, llamado Pequeño Ermitaño. En 1815, el zar Alejandro I visitó París como parte de las negociaciones tras la derrota de Francia y vio que existía un museo de acceso público que le permitía a los ciudadanos aprender de su historia y decidió que él también quería hacer algo así en su país. Así que antes de irse obligó a los franceses a entregar algunas de sus obras de arte y de regreso a San Petersburgo mandó a construir otro edificio junto al Palacio de Invierno para colocar el arte robado y poder mostrarlo a la gente de su país. El 5 de febrero de 1852, el zar Nicolás I decidió nombrar el edificio conocido como el Hermitage, con el nombre de Museo Imperial, y abrió ese día por primera vez sus puertas para que los ciudadanos ricos pudieran ir a ver el arte que había acumulado su familia. En 1914, el zar Nicolás II decidió que su país entraría en la Primera Guerra Mundial, y rápidamente comenzaron a sufrir derrotas y tener un alto número de heridos, así que decidió convertir el museo en hospital de guerra, por lo que durante 3 años no había arte, más que dolor y el olor a sangre por los montones de heridos y muertos que llegaban todos los días del frente. En 1917 estalló la Revolución Rusa, y el líder de los revolucionarios llamado Lenin ordenó que la familia real quedara prisionera en el Palacio de Invierno, mientras se llevaba a cabo su juicio. ¿Cuál fue el veredicto? Muerte a todos los integrantes de la familia real. Y en la noche entraron revolucionarios y masacraron a todos los integrantes que habían capturado de la familia real. Muy pocos pudieron escapar, la mayoría murieron dentro del palacio. En 1920, Lenin decidió que el Palacio de Invierno y los demás palacios reales que estaban alrededor debían convertirse en un museo que les permitiera a las personas, sin importar su nivel económico, acceder a la cultura
y fue entonces que el Hermitage se convirtió en un enorme museo al que fueron dotados de muchas piezas de arte. Pero el 22 de junio de 1941, Alemania le declara la guerra a la Unión Soviética y comienza una guerra relámpago con la ayuda de otros países, entre los que se encontraban Finlandia, Hungría, Bulgaria y España, por lo que el presidente, de apodo Stalin, ordenó preparar la defensa de la ciudad, que para ese momento había cambiado de nombre a Leningrado. Ordenó la evacuación de todas las obras de arte del Hermitage hacia una base secreta en las montañas lejos del frente. Miles de personas de forma voluntaria comenzaron la titánica labor de comenzar a guardar las miles de pinturas y muchas piezas de diferentes tamaños y materiales que con mucho cuidado en cajas de madera fueron colocando para guardarlas en vagones de trenes listos para evacuar. Sin embargo, el enemigo llegó más rápido de lo esperado a la ciudad y solo 2 de los 3 trenes pudieron salir a tiempo, lo que hizo que los encargados del museo decidieran guardar todo lo que quedaba en el sótano del Hermitage y resistir el asedio. El ejército soviético se vio muy superado por la cantidad de enemigos que debía enfrentar al mismo tiempo, pero decidieron que no iban a entregar su ciudad y que era cuestión de tiempo antes de que llegaran refuerzos para liberarlos. El asedio de la ciudad comenzó, y los bombardeos por parte de Alemania y Finlandia hicieron que los 2 millones de habitantes de Leningrado vivieran un infierno. Durante los 900 días que duró el asedio, imagina tener que pasar casi 3 años escondido de las bombas, y cuando la comida que tenías almacenada se acabó en los primeros 4 meses. Los cuidadores del Hermitage nunca abandonaron el museo para evitar que las piezas se dañaran por las ratas. Usaron gatos que les ayudaban a atrapar a las ratas, que también la usaban para alimentarse. Hicieron turnos para vigilar la orilla del río y ver si venían los alemanes, y con cubetas apagaban los incendios que estaban cerca por las bombas. Durante los 900 días, finalmente, después de tanta batalla, Stalin y el Ejército Rojo lograron rescatar a los pobladores de Leningrado y se dieron cuenta de que solo habían sobrevivido menos de la mitad de la población. Este es un hecho de un acto de genocidio por parte de los alemanes y sus aliados, pero hasta la fecha nunca han sido condenados por ello. En 1948, el Hermitage volvió a abrir sus puertas y durante los siguientes 9 años estuvo en trabajos de remodelación y ampliación. Actualmente, este museo tiene más de 3 millones de piezas de arte y es visitado tanto por las personas de ese país como por los extranjeros que quieren recorrer todas las historias que tiene ese sitio histórico por compartir. ¿Te gustaría poder visitarlo? Bueno, a mí la verdad es que sí. Y bueno, una vez que ya conoces un poco de la historia de este gran lugar y de este sitio en Rusia, fue que me quise hacer la adaptación de la obra que estaba platicando, de la autora estadounidense Deborah Dean, que si tienes interés de leerla, la versión original es una novela de 302 páginas. Entonces yo como siempre les invito a hacer el comparativo, ¿no? Bueno, yo tengo aquí esta obra, el cuento de esta semana, se titula Las Madonas del Hermitage. Espero que lo disfrutes. Sin más preámbulos, comencemos. Las Madonas del Hermitage. Es domingo por la mañana, uno de los días más ocupados que tenemos en el museo por la cantidad de visitantes, y siempre tenemos muchos pendientes. Además de que tengo que ayudar a preparar las listas de las escuelas que vendrán de visita al museo. Las Madonas del Hermitage. Es domingo por la mañana, uno de los días más ocupados que tenemos en el museo, por la cantidad de visitantes y siempre tenemos muchos pendientes. Además, tengo que ayudar en preparar las listas de las escuelas que vendrán de visita al museo. Paso por el frente de la oficina del director Orbelli, un hombre alto y delgado, que sospecho que nunca duerme, porque siempre lo encuentro activo desde muy temprano. Lo paso a ver para pedir el informe de actividades y lo encuentro tachando en su calendario el día de hoy. Es 22 de junio de 1941. Levanta la mirada y dice antes de comenzar el día que quiere que reúna al personal en el comedor para platicar con todos antes de iniciar con las actividades. Nos reunimos todos en el gran comedor, cantamos el himno y nos sentamos para desayunar mientras que el director nos da las indicaciones del día. En ese momento llega corriendo Dmitri, uno de los intendentes, y nos dice que algo están diciendo en la radio y nos pide que escuchemos con atención lo que dice. Atención, ciudadanos de la Unión Soviética. En la madrugada de hoy, el ejército alemán ha invadido nuestro territorio.
por lo que se hace un llamado a toda la población en general a prepararse para la defensa de la patria. El enemigo ha comenzado a invadir las ciudades cercanas a Polonia, por lo que el ejército llama a todos los hombres de 18 a 50 años a que se preparen a su cuartel más cercano para el entrenamiento obligatorio. La noticia causa de inmediato miedo y asombro entre todos los que estamos ahí reunidos. Creo que nadie podía creer que de verdad iríamos a la guerra contra Alemania. Nadie, excepto el director Orbeli. Él sobrevivió a la Primera Guerra Mundial y después de la Revolución Rusa. Es un hombre que no le gusta hablar de su pasado, pero que con anticipación ya se había estado preparando en secreto un inventario del museo en caso de una guerra. El director, con voz fuerte, nos dijo: «Quiero que todos se calmen. Debemos empezar a preparar la evacuación. Nos tomará meses poder guardar todos los objetos y ponerlos a salvo. Pero si hacemos las cosas bien, el enemigo no llegará hasta aquí. Por hoy cerraremos el museo. Vayan a sus casas, ordenen sus pertenencias y mañana regresen para prepararnos para lo que sigue». Natasha y yo salimos juntas del museo y nos fuimos caminando todavía sin entender qué estaba pasando. Pero en el puerto los barcos y los militares no paraban de correr de un lado a otro, preparando cañones y haciendo un espacio para los barcos de pasajeros para poder evacuar a la población en caso de una emergencia. Al llegar a casa abracé a mi madre, que estaba junto a la radio muy preocupada escuchando las noticias. Mi hermano Víctor me decía que no teníamos que preocuparnos, que el ejército soviético derrotaría a los alemanes en cuestión de días y que no había nada de qué espantarse. Esa noche no dormí pensando en qué pasaría con todos nosotros y qué estaría pasando en las ciudades que estaban siendo atacadas por los alemanes. Durante los siguientes días, la radio no paraba de darnos malas noticias. Los alemanes y sus aliados no paraban de avanzar y se habían dividido en 3 grandes grupos. Uno iba rumbo a Kiev, otro en dirección a Moscú y el tercero venía hacia acá. El director Orbeli habló con sus jefes en Moscú y recibió órdenes de enviar todas las piezas del museo a una base secreta en las montañas, para evitar que los alemanes se las robaran, para lo cual el gobierno mandó 3 trenes especiales para llevar todas las piezas. Pero el proceso es muy lento, porque todos los días están llegando personas desde el frente que vienen huyendo de la guerra en búsqueda de protección en Leningrado. Por la radio escuchamos cómo los alemanes seguían avanzando, mientras que todos los días más soldados eran enviados a la guerra, muchos de ellos hasta sin rifles porque escaseaban. El almirante Kimlip fue nombrado para defender la ciudad, y nos dijo que no abandonáramos la ciudad porque el enemigo no podría hacer nada frente a la fuerza de los barcos que la defendían. El director Orbeli trabajaba de manera incansable y convenció a muchos de venir a ayudarnos a evacuar el museo. Trabajamos por turnos, las 24 horas del día, pero guardar casi 2 millones de piezas de obras de arte es una obra muy tardada. Además, la mayoría de quienes estamos haciendo todo el trabajo somos mujeres y niños, porque los hombres adultos fueron reclutados para la guerra. El director Orbeli sobornaba a algunos de los soldados para que le proporcionaran armas y suministros que empezó a guardar en su oficina. Hoy es 1 de septiembre de 1941. La radio anuncia que los alemanes están a menos de 80 kilómetros de la ciudad. Algunas personas están pensando en evacuar, pero salir por las carreteras puede ser muy peligroso, así que salir por el mar parece ser la mejor opción. Finlandia nos está invadiendo por el norte y ha bombardeado todos los barcos del puerto. Ahora nuestra única salida es por las carreteras, sobre las que vuelan los aviones alemanes. La mayoría se ha dado cuenta que ir por carretera es un suicidio, pero a pesar de eso, algunos lo intentan, y la mayoría muere en el intento. Además, no podemos salir por los campos porque nuestro ejército ya sembró miles de minas para proteger la ciudad, y ahora estamos atrapados. Es 8 de septiembre. Los alemanes han llegado a la ciudad, y nos han rodeado por completo. Durante la noche, los aviones alemanes bombardearon las fábricas y las tiendas de alimentos. Los bomberos han estado trabajando toda la noche para tratar de apagar los incendios. Mi hermano Víctor y muchos otros están en el frente defendiendo la ciudad. No pudimos evacuar todas las piezas del museo, así que ahora el director Orbeli nos pidió que bajemos todas las piezas que quedaron al sótano en el edificio trasero del pequeño edificio llamado Hermitage. También nos ha dicho que de ser necesario abandonemos nuestras casas y nos vayamos a refugiar junto con nuestras familias en el sótano del museo. Al día siguiente llegué con mi madre y mi gato a nuestro nuevo hogar, que espero que sea solo por unos días. Hoy es 20 de octubre.
Todavía no es invierno y ya hay 5 centímetros de nieve en las calles. La gente se pone feliz porque tienen la esperanza de que el frío del invierno ayude a derrotar a los alemanes, así como hace más de 100 años el frío derrotó a los franceses cuando Napoleón intentó conquistar nuestro país. En el sótano del Hermitage, el director ha elegido un rincón debajo de las escaleras como su dormitorio. Junto a él están 5 pinturas de Rafael, uno de los grandes del Renacimiento. Estas pinturas son conocidas como Madonas y representan a mujeres imperfectas, dando su amor a sus hijos, porque el amor es el sentimiento más genuino que puede ser dado a otro, y que es curioso cómo alguien lleno de defectos puede dar algo tan puro. El director Orbelli me ha llamado junto con otras 5 mujeres y hemos formado un grupo que nos hemos autollamado las Madonas del Hermitage. Nuestra misión es desactivar las bombas con retraso que caen sobre el museo y en los alrededores. El director Orbelli nos enseñó cómo desactivar las bombas. Es 20 de diciembre. La comida ya se acabó. Y se forman largas filas en la ciudad para ir por una ración de alimento frente a los soldados que han tomado la decisión de repartir porciones de 200 gramos por persona al día. Ha pasado un año desde que llegamos a vivir al sótano del Hermitage. Cada día es más difícil que el anterior. Si no fuera por las ratas que atrapan los gatos, no tendríamos mucho que comer. Ya hace meses que nos acabamos las palomas que vivían en el techo del museo. Y en la ciudad la gente ha comenzado a devorar hasta los perros de la calle. Es 15 de noviembre de 1942. Nuestro ejército ha lanzado desde aviones comida en paracaídas para ayudar a las tropas y a la población. Pero en las calles se vivió el caos. Muchos se pelearon por la comida y hubo varios muertos. Sin embargo, al cabo de unas horas, los cuerpos también desaparecieron de la calle porque los soldados se los llevaron para alimentarse. Es increíble lo que hemos tenido que llegar y no entiendo por qué el mundo no nos ayuda. Es 15 de enero de 1943. Hace días que ya no caen bombas, así que muchos salieron a ver lo que quedaba de sus casas y caminar a la calle cubierta de nieve. Varios tratan de buscar algo de comer y algunos pescan desde los agujeros que han dejado los misiles alemanes y que ahora se conectan con el mar. Mientras estaba caminando la gente de forma tranquila, un misil B-2 cayó en medio de la calle y no explotó, pero aplastó a una señora y a su hija. La niña tenía atrapada una pierna, así que mi amiga Natasha fue rápidamente a desactivar la bomba, pero esta explotó antes de que pudiera lograrlo y salió volando en montones de pedazos. Durante la noche escuché un ruido en el techo del museo y subí con las demás Madonas a ver si no se trataba de un enemigo. Pero era el director Orbelli, que caminaba desnudo en medio de la nieve mirando hacia el horizonte. Fuimos por él y lo llevamos al sótano y lo dejamos junto al fuego porque sus pies estaban congelados por el frío. El director me llamó y me dijo que fuera por su navaja y unas vendas. El frío le había provocado gangrena en sus dedos del pie derecho y había que cortarlos. Pero a falta de anestesia, me pidió que le pasara una botella de vodka que escondía detrás de una pintura. El retorcer del dolor de ese hombre y el olor a sangre gangrenada es algo que nunca olvidaré. Han pasado los meses y cada día quedamos menos. Muchas veces he pensado en subir a lo alto del museo y tirarme. Ya no lloro porque me he secado de tanto llorar. Mi cuerpo no es más que un esqueleto, apenas con carne que se mantiene de pie, y me he quedado dormida muchas veces, hasta parada por la falta de alimento. Pero ver cómo mi madre todos los días asegura que pronto nos salvarán, y el valor del director me hacen mantenerme cuerda en un lugar donde tanta muerte harían que cualquiera pensaría que el infierno es un día de campo comparado con esto. Todos los días el director se esfuerza en contarnos un poco sobre cada cosa que hay en aquel sótano. Un día le pregunté por qué lo hace, y me dijo: ven, acércate. Ven, Olga, yo sé que parece que no voy a vivir mucho tiempo, pero no puedo dejar que el conocimiento muera. Basta con que uno de nosotros lo logre para poder preservar la memoria. Todo lo que estamos sufriendo no es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien lo sufre. Pero si logramos aprender de esto, sí será con suerte la última vez que alguien lo sufra. Mira esas pinturas que cuido con tanto recelo. A mí no me interesa lo que valen, me interesa lo que representa. Míralas, aquí atrapadas con nosotros en este lugar tan oscuro y frío.
rodeadas de tanta muerte y tristeza. Pero a pesar de eso, son algo bello. Y algún día, cuando todo eso termine, quiero que salgan otra vez, y que la belleza que tienen irradie los corazones de muchos, y que a su vez ellos se la contagien a otros, porque el arte nos enseña que los humanos somos ante todo contrastes. Y así como hoy somos responsables de algo tan horrible como la guerra, también tenemos la oportunidad de lograr algo hermoso. Me despedí del director, mientras lo dejé a sola con las pinturas. El director, sentado en un sillón y cubierto con una cobija, se acurrucó. A la mañana siguiente, el sonido de los tanques soviéticos nos despertó a todos. Finalmente, habían llegado a rescatarnos, y todos comenzamos a gritar de alegría. Fui corriendo a ver al director, pero este ya había muerto. Su cuerpo rígido se quedó en la silla, y no hice más que cubrirle la cara, y me dispuse a ayudar a mi mamá a salir del sótano para darle la bienvenida a nuestros salvadores, el Ejército Rojo. Fin. Bueno, este es el cuento de las Madonas del Hermitage. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya gustado, que te haya hecho reflexionar. El mensaje que trata de mandar la historia es este tema del aprendizaje y que ojalá algún día los humanos aprendiéramos de nuestros errores. Todo lo que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial fue espantoso, pero al parecer no se aprendió nada. Y pues estamos ya en el desarrollo de la tercera, entonces es bastante triste esta cuestión de cómo no hay ese aprendizaje y cómo tenemos que volver a recorrer ese camino, ¿no? Pero bueno, dime tú qué piensas, qué opinas, qué está pasando, qué sientes cuando ves las cosas que están ocurriendo actualmente en el mundo. ¿Tienes indignación? ¿Te da lo mismo? ¿Piensas, pues ya, yo qué puedo hacer? El mundo es así. ¿Ya qué hago? ¿No? O te pones a reflexionar y tratas de meditar, ayudar a otros. Esta cuestión de los contrastes es como en el arte. Las luces y la oscuridad en las pinturas es sumamente importante para poder resaltar la belleza. No sé, tal vez este periodo de la historia sea necesaria, tal vez, no lo sé. Quisiera creer que no hace falta, la verdad, quisiera creer que no. Pero bueno, muchas veces es demasiada la crueldad que hay. Yo me acuerdo cuando he tenido la oportunidad de platicar con personas que son de la comunidad musulmana y de la comunidad árabe. Y no sé, o sea, ahorita por ellos, porque lo están viviendo, pero no solamente es el único lugar, hay muchas partes en el mundo que están viviendo cosas así horribles. Y luego un día me estaba yo poniendo a pensar en inclusive diría yo, por ejemplo, si pudiera cambiar mi lugar con el de alguna persona, pero al mismo tiempo me pongo a pensar y como bien estaba platicando y que me decía, en este momento hay, así como las Madonas, como las pinturas y como las mujeres que estuvieron haciendo su labor valiente durante los 900 días que les duró el asedio, también hubo otras mujeres y hombres que lo arriesgaron todo, que lloraron, que lo perdieron todo y que también lo tuvieron y que celebraron al momento que lograron sobreponerse a la adversidad. Y pues tampoco se trata de cambiar el lugar de una persona por la otra, porque entonces no deja de haber el sufrimiento y la idea es que eso cese, no que continúe. Entonces, bueno, pues díganme ustedes qué piensan, ¿les gustó o no les gustó? Los leo y los escucho en los comentarios. Les agradezco como siempre su tiempo. Recuerden que esto es Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.